¿Cuántos de nosotros en algún momento no hemos sufrido alguna decepción? Si pidiera que levantaran la mano, ¿cuántos han sido decepcionados? Algunos levantarían hasta los pies. Hemos sufrido decepciones. Todos hemos sufrido en algún momento alguna decepción. Pero también hemos decepcionado a otros. ¿Verdad que sí? Ahí no hay muchos amenes. Pero en algún momento hemos decepcionado a otros. Quizás las cosas no han salido como esperaban de nosotros. O no han salido las cosas como nosotros esperábamos que se hiciese. Y eso causa una decepción. Sin embargo, ¿qué es una decepción? Según un concepto básico, una decepción es un sentimiento doloroso de tristeza o pesar causado por el desengaño. La gente se hace una imagen de nosotros y resulta que no es así, le decepcionamos. O nos hacemos una imagen de alguien que no es así y nos decepcionamos. Así que surge cuando una expectativa, deseo o ilusión no se cumple, ya sea por una persona, un hecho o una situación, y nos impulsa a reevaluar nuestras expectativas y metas. Bueno, no les di tiempo de que copiaran, ¿verdad que no? Eso es una decepción, una experiencia dolorosa. Ay, yo no creí que tú eras así. Te imaginé de otra manera. No me imaginé que me ibas a hacer esto o aquello. Esperaba mejores resultados de ti. Y eso causa decepción. Y es comprensible que nos decepcionemos o que nos decepcionen. Es comprensible porque nadie de nosotros es perfecto. Todos fallamos. Todos hemos cometido errores. Todos hemos tomado decisiones desacertadas. Todos hemos errado, todos hemos flaqueado, todos hemos tropezado, todos hemos caído, todos hemos estado en el fondo, todos. Y bienaventurado aquel que todavía no haya tocado el fondo. Pero lamentablemente en algún momento cuando uno toca el fondo, espera que quizás aquel a quien decepcionó pueda darle una oportunidad. Y resulta que a veces se queda allí en esa decepción. Y Dios no es la excepción. Dios también ha sufrido decepciones. Y voy a decir algo, Dios también ha decepcionado a más de uno. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo? Como dice Oscar de León. Dios también ha decepcionado a más de uno. Porque la gente quiere que Dios haga lo que Él quiere, lo que ella quiere. Y cuando no lo hace, entonces vociferan contra Dios. Se decepcionan de Dios y también se sienten decepcionados por Dios. Como que si Dios fuera una marioneta o como que si Dios tiene que hacer lo que nosotros le digamos y cuando le digamos. Y cuando no lo hace así, entonces creemos que Dios nos decepcionó. Vamos a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 nos habla de el tema que quiero compartir con ustedes. Jesucristo también decepcionó. Y les voy a contar esto más adelante. Dice Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, esperando que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá,
juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Esa es la cita bíblica de la cual o en la cual me voy a anclar para transmitir lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes. Dios en sus diversos métodos para despertar el interés de todo el hombre, de toda la raza humana, de todo pecador, a fin de que vengan al arrepentimiento y vivan, habla muchas veces en términos literales y otras veces expresa por medio de parábolas y alegorías, como es el caso de esta viña. Esta alegoría fue puesta en verso, no solo para que así resultase más conmovedora, sino también para que fuese mejor aprendida por nosotros, asimilada, recordada y transmitida para nuestros tiempos. La viña del Señor, o la viña a la cual esta alegoría hace mención. Las grandes cosas que Dios había hecho por Israel, el amado de Dios. ¿Qué razón tuvo Dios para expresar o para fijarse en Israel? ¿Qué razón motivó a Dios para tomar en cuenta a Israel? ¿Qué razón tuvo Dios para amarnos a nosotros, siendo viles pecadores? ¿Qué motivó a Dios a pensar en ti y en mí? ¿Qué llevó a Dios a interesarse? Y de hecho dice, ¿qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué razón tuvo Dios? La gracia y el amor y la misericordia de Dios. Eso fue lo que motivó a Dios a amarte a ti y amar a Israel. Eso fue. Así que Dios tuvo esas razones. Pero Dios había escogido a Israel como su pueblo y había hecho maravillas extraordinarias. Le sacó de Egipto con brazo extendido como el águila. Lo sacó de servidumbre, de esclavitud, para llevarle a una tierra prometida a través del desierto. Pero en ese desierto o en ese transitar, Dios hizo maravillas. Les dio maná del cielo, les dio agua de la roca. En el día Dios ponía una columna, una nube que les diese sombra para que no sufriera el resplandor del sol durante el día, pero en la noche una columna de fuego para que el frío no fuera implacable con ellos. Maravillas extraordinarias, pero por su gracia y por su misericordia. Ahora bien, ¿qué ventajas tenía esta viña a la cual hago mención? Dice la palabra en el versículo 1 y 2. Vamos al versículo 1 y 2 para que ustedes vayan viendo claramente. Dice, ahora cantaré por mi amado, una viña en una ladera fértil. Esta viña tenía una particularidad, no estaba en cualquier terreno, estaba en una ladera fértil. Estuve en Israel y quedaba perplejo al ver el tamaño de los pimentones, el tamaño de las granadas, cada metro cuadrado aprovechado para el cultivo.
que hoy Israel se convierte en la nación con las mejores plantas desalinizadoras en todo el mundo. Canales que cruzan el desierto para alimentar la tierra que hoy disfrutan. Compré un jugo de granada y de media granada pudieron exprimir un vaso. Y yo decía, Dios mío, allá se necesita un guacal. Tierra fértil. Dios estableció a Israel en una tierra fértil que fluye leche y miel. En medio del desierto, Dios hizo que Israel floreciera. Esa es una ventaja que tenía esta viña. La había cercado y despedregado. Dice, puso vallado a su alrededor. Puso una cerca de defensas de espinos y piedra. Despedregar el terreno, aun cuando es duro, es bueno para ir quitando los obstáculos. Dios había despedregado esta viña. La había plantado de vides escogidas. Cuando uno va a sembrar, bueno, el que siembra, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Porque si le da semilla al que come, se la come. Así que cuando uno va a sembrar, uno selecciona la semilla. No va a agarrar cualquier grano, no. Selecciona la semilla. Y así que la había plantado de vides escogidas, seleccionada, lo mejor. Había edificado en esa viña, en medio de ella, una torre para vigilarla, para cuidarla, para evitar que llegaran las fieras y echaran a perder el sembradío. Todo eso lo había hecho. También hizo en ella un lagar. ¿Qué es un lagar? El lagar es el lugar donde se pisan las uvas para extraer el jugo y de allí entonces sacar el vino. Así que cuando usted se echa su palo de vino, ese viene pisado. Yo no sé si hasta hoy van a beber vino. Bueno, ese es el lagar. Y el lagar estaba allí cerca en la viña para evitar también que los ladrones robaran las uvas en el traslado o para evitar que las uvas se maltrataran mientras eran llevadas de un lugar a otro. Todo eso nos habla de lo que Dios había hecho en esa viña, ventajas que tenía esa viña. Pero vamos al versículo 2. Dice, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres o uvas agrias. ¿A qué le suena eso? Decepción. Dios esperaba que esta viña diera uvas dulces y dio uvas agrias. ¿Cómo se sintió Dios entonces al ver que esperaba resultados buenos y fue todo lo contrario, decepción? Así que Dios también se decepcionó. Esperaba resultados buenos. Israel, después de ver muchas maravillas en el desierto, como les dije ahorita, maná, agua de la roca, milagros, el mar se abrió, el río Jordán dio paso, las avispas corrían a los ejércitos. Todo eso eran cosas buenas que Dios había hecho por Israel, pero Israel decepcionó a Dios. Cuando estaban en el desierto, se sintieron fastidiados del pan, del maná. Decían, danos carne y si no nos morimos. Mejor es que hubiésemos quedado en Egipto. Eso suena a decepción. Eso eran golpes duros al corazón de Dios. Murmuraban de Dios, murmuraban de Moisés. Le dijeron a Moisés, Moisés, queremos agua. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para traernos acá en este desierto y morir.
murmuraban, y en ese murmurar, en ese actuar, es donde Dios dice: Moisés, apártate. Yo voy a raer este pueblo. No, Señor, no. Ese pueblo era el que tú sacaste de Egipto. ¿Y qué van a decir las demás naciones? Lo sacó de Egipto para matarlos en el desierto. ¿Y tu nombre? ¿Qué va a hacer de tu nombre? Tu nombre va a ser blasfemado, Señor. No hagas eso. Así que decepcionaron a Dios. Dios también se decepciona. Dios también sufre de decepciones. Y en esa oportunidad de murmurar, Dios le dice a Moisés: Moisés, hazte una serpiente de bronce. Levante esa serpiente. Y hay serpientes en el desierto que mordían a la gente. Y sabe que ese es uno de los peligros del desierto: los escorpiones, las serpientes se esconden en la arena. Y esas serpientes estaban mordiendo al pueblo que estaba murmurando contra Moisés. Y Dios le dice: Moisés, hazte una serpiente de bronce, un asta. Y levanta esa serpiente, y todo aquel que vea esa serpiente y fuere mordido por la serpiente será sano, no morirá. Y más adelante dice la Biblia, Jesús dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que viere a Jesús sea salvo. Y esa es la gran noticia que te tengo ante la decepción que nosotros pongamos ante Dios. Todo aquel que vea a Jesús no será mordido por la serpiente. Así que la decepción que Dios sufrió ante Israel fue fuerte. Y Dios tuvo entonces que enviar esa serpiente. Se quejaron por muchas cosas. Se quejaron de que los puerros y los melones de Egipto eran mejores. ¿Y cómo se siente Dios? Decepcionado. Jesús también fue decepcionado. Jesús también fue golpeado emocionalmente. Sufrió tristeza. Jesús escogió 12 hombres que tuvieron el privilegio de ser llamados por Jesús. Jesús esperaba que esos hombres, después de ser llamados, fueran los que le acompañaran a él en el transitar de este mundo. Escogió a esos 12 hombres que también tenían sus altibajos, que también podían flaquear, que también podían fallar, que también podían cometer errores, y de hecho los cometieron. Los discípulos tuvieron el privilegio de compartir con Jesús momentos especiales. Aquí está una silla, ahí está otra. Pasen, ahí está otra silla. Así que tuvieron ese privilegio. En una oportunidad Jesús invitó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a un monte. Y allí tuvieron una experiencia, se transfiguró delante de ellos. Aquellos hombres vieron los milagros que Jesús hacía. Vieron que Jesús alimentaba multitudes. Vieron que Jesús sanaba enfermos, limpiaba leprosos, resucitaba muertos. Vieron milagros extraordinarios andando con Jesús. Vemos allí hombres, pero vemos hombres allí que también decepcionaron a Jesús. Vemos a un Pedro negándole. Vemos a un Tomás que no creía. Vemos a un Judas vendiéndole. Y vemos a un Juan diciendo: Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y extermine toda esta multitud? ¿Qué clase de amor? Eso decepcionó a Jesús. Y Jesús le dijo: no, Juan, yo no he venido para condenar el mundo, Juan. Así que me decepcionaste, Juan. Pero adelante, Juan. No voy a hacer lo que tú pides, Juan. Lamento decepcionarte, Juancito, pero no voy a consumir la gente
como tú quieres. No, yo he venido para salvar lo que se había perdido, Juan. Yo he venido a rescatar y a salvar lo que no tenía esperanza, Juan. Yo he venido a dar la vida por todos los pecadores. Y eso es lo maravilloso de todo esto, que detrás de una gran decepción hay una esperanza en Jesucristo. Amén. Ante esta decepción de Jesús, así que Jesús espera frutos dignos de arrepentimiento de estos hombres que fallan. Por eso es que nosotros a veces decimos que este es el lugar, un hospital de Dios. La iglesia es un hospital de Dios, donde hay gente rota, donde hay gente que falla. Así que si tú viniste aquí pensando que éramos perfectos, déjame decirte que lamentamos decepcionarte. Aquí también fallamos. Bienvenido al club de los que fallan, de los que cometemos errores, de los que también decepcionamos, de los que también fallamos, de los que también nos enfermamos. Aquí este es el club, pero aquí también nos sanamos. Amén. Aquí también nos sanamos. Gloria a Dios. Jesús esperaba frutos. Vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 13, versículos 6 y 7. Lucas capítulo 13, versículos 6 y 7. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Cuál es la esperanza del que siembra? Cosechar. Hay matas de mamón que son machos, ¿verdad que sí? ¿Tiene 2? Córtela. Hay matas de lechosa que son machos, ¿verdad que sí? Algunos dicen, no, ese se les mete una grapa o un clavo y van a parir. Bueno, hay matas que ya no le cabe la grapa desde el tronco hasta arriba y no paren. Córtala. Así que Jesús hace mención a esta higuera y dice que he aquí el viñador plantó una higuera y vino a buscar fruto. ¿Cuánto? 3 veces, 3 años. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Un juicio. Si no damos fruto, ¿qué hay? Juicio. Porque somos llamados a dar fruto. Llamados a dar fruto. No seamos estériles. Hay que dar fruto. Y esta higuera nos habla de la esterilidad. La higuera estéril. No es suficiente los buenos propósitos. No es suficiente los buenos comienzos. Son cosas buenas, pero no son suficientes. Hay que dar fruto. Debe haber fruto verdadero, maduro y duradero, salido de un corazón transformado y cambiado, de una conducta digna, con pensamientos, afectos, palabras y acciones agradables a Dios. Debe haber fruto de arrepentimiento. Cuando escuchamos la palabra de Dios, en nuestro corazón comienza a germinar la gracia redentora de Cristo y que nos va a llevar a arrepentirnos y a venir delante de Jesús y reconocer que Él es el Señor y que de nosotros haya un resultado, haya fruto. Así que vamos a Isaías 5:3, Isaías 5:3. Volvemos a la viña. Cuando Dios vio que plantó la viña y esperaba resultados de ella y no lo dio, Dios dijo eso: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Dios llamó a una reunión, a una conversación difícil.
¿A cuántos les gusta tener conversaciones difíciles? No son buenas. Las conversaciones difíciles no son buenas. No son agradables para el padre, ni son agradables para el hijo o para la hija. Las conversaciones difíciles no son agradables para nadie, pero hay que tenerlas. Es necesario. Y eso, por no tener conversaciones difíciles, es que el problema se hace más grave. La llaga se va pudriendo más. La infección sube y viene el infarto. Por no tener conversaciones difíciles. Por no confrontar. Y Dios llama a Israel a una reunión. Isaías 1:18. Dice Dios: ahora pues venid y estemos a cuenta. Vamos a tener esa conversación, Israel. Le dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Vamos a solucionar este problema, vamos a resolver este problema, Israel. Ahora vamos al mismo versículo 3. Dios quiere una reunión con esa viña o con los vecinos de Jerusalén. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Quiero un juez, quiero un abogado que me diga qué voy a hacer, dice Dios. Ahora, esa intervención de Dios le lleva a hacer preguntas. Versículo 4. Sabe que Dios hace preguntas. Y las preguntas de Dios son difíciles. Dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Una pregunta. La pregunta de Dios ante los varones de Jerusalén y los de Judá. Le dice: ¿qué más le faltaba a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dice: ¿cómo esperando yo que diese uvas dulces, grandes, sin problema, que diese uvas de primera calidad? ¿Cómo es que me ha dado uvas agrias, silvestres? Las preguntas de Dios. Dios le reta a que le muestren dónde está el problema. Dios le reta a que le muestren dónde está la falla de Dios. Dios les pide que le den razones suficientes ante su viña. ¿Cómo es que si Dios escogió las vides escogidas no produjeron los resultados? ¿Por qué? Porque Dios estaba bravo. La decepción causa malestar. Dios estaba molesto. Dios también se pone bravo. Hace preguntas que muchas veces nosotros no podemos responder. Dios le dijo a Job: Job, cíñete. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cimientos? ¿Dónde estabas tú, Job? Respóndeme. Y Job no podía responder nada. Porque hay preguntas que Dios te puede hacer y vas a quedar fritos sin ningún tipo de respuesta. Los fariseos le preguntaron a Jesús: Señor, Maestro, ¿con qué autoridad haces tú esas cosas? Retando a Jesús. ¿Y sabe qué? A Jesús le gusta que lo reten. Esos cabezones, cabeza caliente, que creen que se las sabían todas. Estos fariseos querían encontrar en Jesús un talón de Aquiles, pero Jesús no tenía talón de Aquiles. Jesús le dijo: bueno, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y si me la responden, yo se las respondo. Vio que los tratos de Jesús son buenos. Los tratos de Jesús son buenos para ti también. Y le dice: yo les voy a hacer una pregunta, si me la responden, yo les respondo su pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y los dejó desarmados. Porque si decían que era del cielo, ¿por qué no van a creer entonces? Y si les dice que era de los hombres, todos los hombres tenían a Juan por profeta y podían ser apedreados entonces. Así que no sabemos, Señor. Bueno, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago las cosas. Y punto. Así que las preguntas de Dios, como Dios hizo esas preguntas y quedó sin respuesta alguna de los abogados o de los jueces que él quería respuesta, entonces Dios pasa a la acción. Versículos 5 y 6.
Dice, os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Dios no espera para mañana. Ese somos nosotros que decimos, Señor, mañana sí. Como el de la bodega, hoy no fío, mañana sí. Y todos los días es mañana. Dios no espera para mañana. Yo voy a tomar acciones, dice Dios. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. ¿Y qué comienza a hacer? Le quitaré su vallado. Dios. Aquí me voy a detener un poquito. ¿No ha quitado Dios muchas veces el vallado de tu vida? ¿No ha quitado Dios muchas veces el vallado de la salud? ¿No ha quitado Dios muchas veces el vallado de la tranquilidad? ¿No ha quitado Dios muchas veces el vallado de que todo está bien? ¿No ha quitado Dios muchas veces el vallado de la paz? Sí, a veces Dios tiene que quitar ese vallado para que suframos los sacudones. Y la mejor referencia en un hombre que no estaba tan lejos de ser un hombre perfecto era Job. Y Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay uno como él, varón perfecto, apartado del mal? ¿No hay uno como él en la tierra? ¿No has considerado a mi siervo Job? Pero Satanás saltó el cerco. Dios quitó el vallado de los bienes. Quitó el vallado de los bienes. Los camellos, todas las riquezas, quedó en la bancarrota. Quitó el vallado de la familia. Los hijos murieron todos. Quitó el vallado de la salud. Vino una sarna maligna. Dios muchas veces quita el vallado. Y sigue, dice, quitaré su vallado y será consumida. Dios mío, ¿por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué soy un saco roto? Quitó el vallado. Dice, y será consumida. Aportillaré su cerca. ¿Qué es un portillo? Es algo falso. Un portillo es una puerta falsa que cualquiera la abre. Eso es un portillo. No es una cerca como tal, es una puerta en la cerca. Aportillaré su cerca y será hollada. Versículo 6. Haré que quede desierta, que todo el mundo la pisotee, que todo el mundo entre y salga por esa viña. No será podada ni cavada. ¿Qué es podar? Podar es cortar ramas verdes y secas. Y cuando cortamos las ramas secas, la mata no siente nada, porque está muerta esa rama. Pero ¿qué tal cuando podamos una rama verde? ¿Verdad que la planta sí siente? Pero es necesario podarla para que se vea bonita. Y lo que a ti te esté pasando, quizás estás sintiendo los efectos de la tijera de Dios podándote para que te veas bonito o para que te veas bonita. Dios está podando muchas veces. Y dice allí, y crecerán el cardo y los espinos. Los espinos ahogan, asfixian. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Le diré a las nubes, no va a llover. Esa es una debacle. Eso es tremendo. Que Dios, estando en esa situación, mande todas esas cosas para corregir y para hacer que esa viña reaccione. Así que, en vista de todos esos silencios, Dios hizo todas estas cosas. Vamos a ver Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Marcos 11, 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera,
nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús también se decepcionó. Esperaba, tenía hambre. Jesús es humano, era humano. Jesús también lloraba. Y un día, saliendo de Betania, vio una higuera. Y la higuera estaba muy bonita. Y Jesús se acercó a la higuera. Y cuando vio que solo tenía hojas, ¿qué dijo? Bueno, voy a ponerte, mañana debes parir. No, nunca, jamás nadie coma de ti fruto. La maldijo. ¿Y qué pasó con esa higuera? Vamos al versículo 20 y 21 de ese mismo capítulo. Marcos 11, 20 y 21. Entonces, 20 y 21. Y pasando por la mañana, los discípulos vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Inmediatamente. ¿Cómo o cuándo se comienza? ¿Cómo se comienza a secar una planta? ¿De arriba a abajo o de abajo a arriba? Ustedes como que no tienen ni un jardín, ustedes como que no tienen ni una sábila en su casa, ¿vale? ¿Cómo se seca? De arriba a abajo. Primero las ramas, el follaje. Y lo último que se seca es la raíz. Pero esta se secó al revés. Desde abajo hasta arriba. Jesús altera las reglas. Altera las reglas para darnos a nosotros lecciones. Que si no producimos, que si no damos fruto, estamos entonces sentenciados a ser secos. Pura hoja, pura sombra. Pero la sombra no satisface a Jesús. Apariencias. ¿Y sabe qué es lo más terrible del ser humano? Vivir de las apariencias. Oh, eso es lo más decepcionante. No vivamos de la apariencia, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Seamos transparentes. Que el servando que ustedes ven transitar por allí sea el mismo servando que está parado aquí. Que el mismo que camina por las calles es el mismo que está en cualquier parte. Seamos transparentes. No nos podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Nos engañaremos a nosotros mismos. Sé transparente. Mateo capítulo 3, versículo 10. Mateo 3:10. Dice, y ya también el hacha. Ay, Dios mío. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo no les estoy asustando, eso está la palabra. Yo no tengo la culpa de que hayan puesto eso allí. El hacha está puesta. Si no damos fruto, el hacha está puesta. Si somos hoja, el hacha está puesta. Si esperamos resultados buenos y vienen los malos, el hacha está puesta. Pero no se asuste, porque vamos a ver qué nos tiene el Señor. ¿Qué esperanza hay? Ahora, ¿cómo manejamos la decepción? El Dios de las segundas oportunidades sabe manejar decepciones. ¿Cuántas veces hemos decepcionado a Dios? Muchas. ¿Cuántas veces quizás tú no has dicho, Señor, este año sí? Este año de que me congrego, y no ha venido ni un día. Señor, este año sí. Este año voy a asistir a un grupo familiar. Señor, este año sí. Señor, este año yo te prometo, Señor, que me voy a convertir a Cristo. Señor, este año sí. Señor, yo prometo que no voy a decir más mentiras. Señor, este año sí yo prometo, Señor, mira, por este puño de cruz, Señor.
el Dios de las segundas oportunidades. Amén. Lucas 13, 8 al 9. El Dios de las segundas oportunidades. Quizás perdiste la primera. Quizás pensaste que se acabó todo. Él entonces, cuando el viñador dice lo que les conté ahorita, que vino a buscar fruto en la higuera. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Y dijo, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. Está comenzando el año. Enero, estamos en enero. El año de la oportunidad tuya y mía. Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Año, ¿de qué habla año? ¿De qué habla el año? Tiempo. Hablar de año es hablar de tiempo. Y el tiempo habla de proceso. El tiempo habla de un espacio que Dios nos da. El tiempo es algo que se va, un espacio que tenemos en esta vida de tomar decisiones. Quizás has dicho, Señor, este año sí, como les dije, pero el Dios de las segundas oportunidades, déjala todavía este año. El año de la oportunidad, no lo desperdicies. No pierdas el tiempo. No le hagas más falsas expectativas o más falsas promesas a Dios. No. Háblate a ti mismo. Aprende a conocer el tiempo que vives. Jesús, cuando estaba ya bajando del monte de los olivos, vio a Jerusalén. Y Jesús sentía un gran dolor por Jerusalén. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Ellos no entendieron el tiempo de la visitación de Jesús. No pierdas el tiempo. Aprovecha el tiempo. Aprende a percibir el momento que estás viviendo. Aprende a identificar el tiempo. No, yo el próximo año le doy mi vida a Cristo. No, el tiempo es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de esperanza. Hoy es el día de la segunda oportunidad. Hoy es el día en que Dios te abre las puertas nuevamente. Aleluya. Y dice, hasta que yo cabe alrededor de ella. Cavar alrededor de la higuera, de la planta, habla de procesos dolorosos. Habla de trabajo en nosotros. ¿Qué áreas necesita Jesús podar? ¿Qué áreas en tu vida necesita Jesús procesar? Y cuando le decía del tiempo, quizás ese es un área que necesita ser procesada. Aprende a llegar temprano, puntual. Yo no esperaba muchos amenes tampoco, no se preocupe. No perdamos el tiempo. Y dice, y la abone. ¿El abono de qué se compone? El abono se compone de materia orgánica, estiércol, basura, lombrices, gusanos, de todo. Pero el abono es necesario. Para que tú crezcas, el abono es necesario. Las cosas malas también han sido necesarias para poder crecer. Lo que a ti te está pasando hoy son cosas quizás que no las esperabas, dolorosas. Ese es el abono. Esa es la bacteria. Ese es el gusanito. Esa es la materia orgánica que hiede, pero hace crecer. Esas son las lombrices que ayudan a que la tierra sea fértil, pero ayudan a crecer. Los procesos no son agradables, pero ayudan a crecer.
Y vamos a Juan capítulo 15, versículo 1 al 6. Juan 15, 1 al 6. Y con esto termino. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? El Padre, Dios. Y Él muchas veces ha de tomar la tijera para podar. Él labra la tierra, molesta raíces, molesta estructuras, molesta formatos, molesta reglas, molesta paradigmas, molesta leyes en nosotros, molesta nuestro cimiento. No nos cae bien cuando se molestan nuestras raíces, pero mi Padre es el labrador. Dice, ya va, el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ajá, ahora sí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros somos los racimos de uva. Nosotros, usted y yo. Ahora, hay uvas dulces y hay unas uvas que no son tan dulces. Y hay unas uvas que parecen limones, pero somos pámpanos. Hay uvas que cuando uno las muerde, pone la cara como que si le están apretando un acceso. Hay uvas que no son fáciles de digerir y el Señor las acepta. Por eso le dije que aquí también habemos hombres y mujeres que fallamos, para que usted no se sorprenda. Yo creí que esos evangélicos eran perfectos. No. Dice, no lleva fruto, lo quitará la tijera. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hace? Lo limpiará. Así que el Señor en este año te puede estar limpiando. Alabado sea Dios. El Señor ha de agarrar la herramienta para limpiarnos. Aleluya. La limpieza del Señor para nuestro crecimiento. Lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y sabe cómo limpia Dios? Por la palabra. Por la palabra. Dios limpia por la palabra. Lea la palabra. Cómase esa palabra y va a ver que va a haber muchos frutos. Van a haber buenos resultados. Versículo siguiente. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Lo recalca otra vez. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ya murió, ¿verdad? Creo que me di cuenta tarde. Ok. Allí habla de una relación. Y termino con esto. El primer paso era dejarla todavía este año. Dejar que cabe alrededor de ella. Abonarla y mantenernos cerca de Jesús. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está de Jesús?